Si ya os digo yo que un día de estos os traigo 2 capítulos del anime en vez de uno. Pero bueno, es lo que hay. Como ya os dije en el anterior vídeo, que seguramente no hayáis visto todos porque es del manga, estos vídeos tardo más en traerlos, no por capricho, no porque quiera hacer el resumen el día antes, sino porque son vídeos que cuesta mucho editarlos. Por mi trabajo y mis obligaciones no puedo traerlos en el momento que me gustaría, por eso algunas veces salen los miércoles, otras veces salen pues como estamos hoy, ¿no? Sábado, y si no, pues el domingo antes de que salga por Crunchyroll, que es por donde lo veo yo. Pero bueno, lo que os he dicho en otras ocasiones, mejor tarde que nunca, y por lo menos que esto os sirva de vídeo resumen del episodio 1160 del anime de One Piece. Comenzamos. ¿Qué tal, mi tribu? Bienvenidos al Martillo de Loki. Yo soy Coyote y hoy venimos a hablar del 1160 del anime de One Piece. En este capítulo ya empezamos lo gordo, y es que ya vemos un paisaje extenso, un paisaje nevado, con unos lobos que no nos dejan ver mucho, porque directamente vamos a pasar al barco de los gigantes, que están buscando desesperadamente al Sunny y a los Mugiwaras que han desaparecido. Vemos que no los encuentran, que están desesperados, hasta incluso dicen de tirarse al agua para irlos a buscar, y es sino Franky el que para esa búsqueda y le dice a los gigantes: muchas gracias, ya hemos buscado, no los hemos encontrado, y en estas situaciones nos hemos visto más veces. No os preocupéis, los acabaremos encontrando, nos encontraremos con ellos, y el Sunny no es un barco cualquiera. Es decir, ahí Frank está muy confiado, lógicamente, de todas las aventuras que ha vivido con sus compañeros, que siempre se acaban encontrando, y muy confiado de su creación, que es el Sunny. Los gigantes acaban aceptando lo que Franky y los demás Mugiwaras le secundan, ¿vale? Porque están todos de acuerdo en lo que Franky dice, y se alegran por regresar a Elbaf. Normal, pues después de todo lo que llevan fuera, sobre todo Dory y Brogy, pues estos se alegran mucho de volver a Elbaf. Una vez pasa todo esto del barco de los gigantes, volvemos otra vez al país de los bloques, donde se terminó el otro capítulo, que eran al grupo de Nami, Usopp, Chopper, Zoro, Sanji y Luffy saliendo del país de los bloques con esa cuarta marcha que se dio Luffy en el brazo, y saliendo a ese paisaje nevado que habíamos visto con anterioridad. Y en cuanto están fuera del castillo, en ese paisaje de nevado, vemos que Don Iscat, el gato que les ayuda a escapar, estaba obligado a escapar, coge, les tira de encima suyo y sale por patas, les abandona. Eso sí, Chopper, lo que yo os digo, remarca que en ningún momento tenía intención de ayudar, simplemente que estaba acojonado por las bestias que eran estos tres, Luffy, Zoro y Sanji, y ya está. Así que el gato se pira. Pero bueno, esto al final les acaba dando un poco igual. Luffy directamente pasa a admirar un árbol que es gigantesco, y todos admiran un paisaje que, ya os digo, es enorme, enorme. Incluso creo que es Nami la que comenta que ese paisaje le da solo mareos, de lo extenso que es, marea verlo. Una vez terminan de admirar ese paisaje, se enfocan en un puente que está justo delante de ellos, como no, un puente gigantesco, vaya, 2 más 2 son 4, ya nos están dando pistas, y es que ese puente, detrás, Sanji hace rápido la observación de que el puente lo tienen delante y detrás tienen el castillo de ese dios Sol, que tienen que tirar para adelante, que tienen que cruzarlo. Todos están de acuerdo, Usopp está un poco cagado, pero bueno, como es Elbaf, pues tira un poco de esa valentía, le vemos un poco a lo largo del capítulo intentar tirar de esa valentía. Todos van a cruzar el puente, pero justo aparecen dos figuras gigantescas misteriosas que están cruzando el puente y entre ellos están hablando, lo que produce que nuestros protagonistas se escondan porque recordemos que no quieren tener ningún conflicto, que quieren asegurarse un poco antes de dónde están y de qué palo tienen que ir para no meterse en ninguna movida como suelen acostumbrar. Y es que vemos que estos, en la conversación, como ya os he dicho, que estaban hablando mientras cruzaban, están criticando que por qué Hayruddin vuelve a aparecer, ha aceptado a este tío, que es un tío súper raro, que es la vergüenza de Elbaf
y que es más vergüenza que Loki. Y ya aquí vemos el primer nombramiento de Loki en lo que vamos de arco, ¿vale? Si os acordáis, Loki era el príncipe de Elbaf, ya nos lo habían comentado, con el tema de Lola, la hija de Big Mom, el problema que había tenido con Big Mom con su hija Lola porque no se había dado ese enlace matrimonial entre Lola y los gigantes a través de Loki. Pero bueno, de momento eso no viene a cuento, pero simplemente para que hagamos memoria. Pero ya estamos viendo que Loki no es no es aceptado, no es alguien bueno dentro de los gigantes, porque si lo conocen como la vergüenza de Elbaf. Pero bueno, repito, vamos a dejar a Loki aparte un momento. Y es que están diciendo que, ¿por qué eso? Que Hyrule, ¿por qué ha aceptado a un tío tan raro dentro de la tripulación? Y esto es la chica la que lo remarca, y acto seguido le responde el otro que va con ella, diciendo que lo ha aceptado simplemente porque es un buen navegante y que se le da muy bien, pues eso, la navegancia. Nos pasan a presentar directamente a quiénes son estos dos personajes, y es que la primera es Gerd, la médica de los nuevos piratas gigantes, la tripulación pirata de los nuevos piratas gigantes, y el otro es Goldberg, el cocinero de los nuevos piratas gigantes. Aquí ya estamos conociendo tripulantes de Hyrule, el que juró respeto a Luffy, o sea, juró lealtad a Luffy en Dressrosa. Entonces ya con estos conocemos a 3, bueno, 4 con Hyrule. Hyrule como el capitán, Goldberg como el cocinero, Gerd como la médica y Rold, que es el nombre que nos dan estos dos gigantes, como el navegante. Y es que Rold había apresado a los Mugiwara y les había metido en ese país de bloques. De hecho, eso es por lo que le están criticando, porque este tiene unas costumbres muy raras de que coge a la gente como si fueran sus intrusos particulares y hace pues ese juego raro, macabro, llamémoslo como queráis, de coger a la gente y meterla en ese país. Claro, aquí podemos ver ya cómo Usopp está emocionadísimo porque estos gigantes han dicho Elbaf, ¿verdad? Es decir, estamos en Elbaf, sí chicos, estamos en Elbaf, por fin. Ya lo sabíamos, ¿vale? Pero bueno, ya nos lo confirman. Usopp está tremendamente emocionado y Luffy, como no, siendo Luffy, quiere ir a hablar con ellos porque les parece buena gente. Si no es por Nami, este va a saludarles, a darle la mano y a decirle hola, buenos días. Pero bueno, eso, al final no pasa porque Nami la para y lo que hemos dicho antes, que quieren ver primero de qué palo va esta gente y qué podemos y qué no podemos hacer. Yo creo que la primera vez que les vemos cautos, porque lo de guano cautos no se le podía llamar. Sanji también a lo suyo, porque claro, ha visto a Gerd que está buenísima y se emociona y dice, ¡hoy cómo son las gigantes! Sanji siendo Sanji también, al igual que Luffy es Luffy, Usopp es Usopp, pues Sanji tiene que ser Sanji. Y Zoro, como no hay nada todavía que cortar, pues bueno. Ya vemos que estos gigantes han cruzado el puente, van a buscar a este Roll, que llaman al castillo, y nuestros compañeros, nuestros protagonistas, pasan directamente a cruzar el puente. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es un guiño, que es una tontería, pero a mí me ha gustado bastante, que es el hecho de Nami, montada en Chopper, remarca que el puente es gigantesco y están preocupados, claro, porque, joder, ellos tienen que pegar unos saltos espectaculares para llegar al otro lado. Y Chopper le dice que no se preocupe, que él estaba acostumbrado a caminar por una cuerda. Y me ha molado mucho porque nos lleva a esa memoria con una imagen de cómo Chopper cruzaba la cuerda para ir al castillo de arriba de Drum, y ese diseño de Chopper que por desgracia se perdió cuando Chopper dejó de ser el Chopper que por lo menos yo amaba. Pero bueno, me ha gustado mucho ese guiño, la verdad. Vemos que todos están cruzando el puente mientras cada uno habla un poco de lo suyo y Luffy se lo está pasando teta, que encima va por el lado de arriba, va por la cuerda de arriba, este sí que va por la cuerda del puente, pero de repente se para y dice, ¿notáis eso? ¿Notáis esa presencia? Una presencia que, por cierto, remarca que es la misma que sintió, el mismo tipo de voz que sintió cuando estaba en el país de los bloques. ¿Os acordáis en los episodios anteriores que se escuchaban gritos?
que claro, luego esos gritos nos dan a pensar que eran los gritos del dios Sol, pero no. Hay algo que no es el dios Sol e incluso se escuchaba desde el país de los bloques. Y Luffy se queda impactado por su presencia. Zoro lo confirma diciendo que también lo siente y Sanji no nos lo confirman del todo, que él también lo sienta, pero él dice, yo no pienso bajar a comprobarlo. Entonces, pues sí, yo creo que podemos dar por hecho que él también, ¿no? Eso sí, vemos que Luffy se quiere ir, Zoro también dice que se quiere ir, pero Sanji le dice, no, tú te quedas, que tú no estás como para irte a ningún lado, que tú en todos los sitios te pierdes. Luffy no pierde el tiempo y les dice a estos que se vayan adelantando, que él sí, que él va a mirar qué es eso y sin dudarlo en ningún momento se tira del puente para abajo. Volvemos al barco de los gigantes y vemos que Robin está leyendo el periódico mientras todos los que están en el barco le están haciendo un círculo. Y es que en las noticias del periódico pone que los piratas gigantes, tras 100 años de desaparición, de inactividad, han vuelto y han atacado Elbaf junto al Yonkou, Monkey D. Luffy. Vemos las recompensas de estos gigantes y es que son de 1.800 millones de berries. 1.800 millones de berries, que esto es una parte también graciosa del manga y del anime, que uno de los gigantes remarca, ¡hola! Pedazo de subidón han pegados, si antes su recompensa eran 100 millones de berries. Pero claro, lo remarca Robin, que eso era hace 100 años, que las cosas en 100 años han subido los precios de todo, que no todo tiene el mismo valor, es decir, que hasta en el mundo de One Piece no nos libramos ni de la inflación. Y que por eso ha subido a 1.800 berries. También se para y se fija en una foto de Luffy en la que ve que este, transformado en la quinta marcha, tiene la X. La X que ya sabemos de qué es, la X de Arabasta, la que se dibujaron todos los protagonistas que estaban en Arabasta para despedirse de Vivi y de Karoo. Y es que además se da cuenta de ese detalle ya no solo de que tenga esa marca, de hecho dice, nunca me había fijado que Luffy en su forma libre, que eso también me gusta mucho, que le llaman su forma libre, tiene esa marca, pero se da cuenta de que esa marca se ve muy nítida, mientras que la foto y el brazo de Luffy se ven borrosos, es decir, qué raro, la foto está en movimiento, porque lógicamente se la han sacado mientras estaría combatiendo, pero esta X se le ve muy nítida, como diciendo, no corresponde a como que Luffy la tenga. Teoría, bueno, teoría, y yo creo que la mayoría lo hemos pensado. Si no recordamos mal, Vivi y Guapol están con Morgans. Es decir, eso o bien lo ha escrito o lo ha dibujado, perdón, Morgans, obligado por Vivi, o lo ha colado Vivi mientras se estaba haciendo las rotativas del periódico. Bueno, Morgans es que es un personaje muy misterioso, entonces, pues ¿por qué no? Puede haber sido él. Pero bueno, yo creo que ha sido más Vivi, ¿no? Que mientras se estaban haciendo las rotativas del periódico, por decir que hacen eso, ha colado esa marca para que llegue en manera de mensaje a Luffy y al resto. Por cierto, en la animación me gusta mucho cómo aparece Morgans dibujando, o sea, perdón, escribiendo lo del periódico. Robin dice que además esa marca le suena, porque recordemos que Robin se une a estos en Arabasta, pero se une a ellos a modo de polizón, es decir, no se une a modo de, uy, que amigos somos todos, uy, que... Bueno, si llegamos hasta aquí es que ya sabemos perfectamente cómo se unió Robin. Y por eso dice que esa marca le suena. Pues cómo no te va a sonar, hija mía. Continuamos, que mientras están hablando de todo lo del periódico y de lo de Luffy y toda esta historia, vemos como los gigantes, sobre todo Dory y Brogy, se alegran mucho porque dicen que Luffy pertenece a la misma liga, a la misma categoría que Shanks. Y es que claro, como la noticia es que los gigantes han atacado Egghead con el Yonkou Monkey D. Luffy, pues lógicamente, como ellos saben que Shanks es un Yonkou, pues se alegran mucho de que Luffy también pertenezca a esa liga. Y que no les extraña
que Hayruddin se les haya unido a ellos. A lo que uno de los gigantes que están ahí en el barco dicen que Hayruddin iba también a recibirles, pero que había habido un problema. A lo que enseguida, pues claro, les preguntan los Mugiwaras, de hecho en concreto, si no recuerdo mal, es Jinbe, que qué problema era ese. Empieza este gigante a contar una historia en la que Hayruddin es hijo del rey de Elbaf, para sorpresa de nuestros protagonistas, y que el problema se trataba con el nacimiento de otro hijo que había tenido el rey. Puntos suspensivos. Porque directamente pasamos otra vez a Luffy, que ha saltado del puente, está flipando con el entorno, se las está gozando, porque dice que el país de los bloques estaba muy guay, todo lo que tú quisieras, pero que lo que mola es esa aventura y que va en busca, está emocionado, que va a ir a buscar esa voz, ese grito, que si algo es capaz de gritar tan fuerte y tan grande, que qué pedazo de carne le podrá ofrecer. Es que es muy bueno, David. Es que cómo no nos va a gustar Luffy, coño. ¿Cómo no nos va a gustar Luffy? A mí me encanta. De repente vemos que a Luffy le acorralan una manada de lobos, pero volvemos a escuchar esa tremenda voz que pega como una bocanada de aire. De hecho, nos recuerda mucho, aunque no nos lo muestren con esa animación, al haki que vimos de Shanks en Guano, porque pues todos los lobos huyen, hasta Luffy le llega la cara que pone Luffy, así como de sorpresa, y Luffy corre en dirección a esa voz. Continuamos en el barco de los gigantes con ese gigante contando la historia donde nos quedamos, diciendo que ese hijo nacido del rey le llaman el príncipe maldito y que desde que nació no paró de hacer maldades, que lleva varios años crucificado como castigo, que encima hace poco casi consigue escapar y que se necesitó de todos los guerreros de Elbaf para controlarlo. Claro, Frankie y todos los Mugiwara están flipando, pero es Frankie el que se expresa, dice, ¿cómo puede ser que todos los guerreros de Elbaf tengan que parar a un solo tío? ¿Qué locura es esa? Y encima el gigante le dice, sí, sí, es que está como una regadera. Cambiamos de escena, pero continuamos con la historia, con esa voz en off del gigante todavía, y es que nos está diciendo que su mayor crimen fue su ambición por querer comer la fruta de Elbaf que se pasaba de generación en generación y que era la fruta por la cual mató a su padre, el rey Harald. Todo esto mientras la escena que estamos viendo es a Luffy caminando por la nieve dirigiéndose hacia donde había escuchado esa voz. Y en esto, mientras vemos toda esta escena, pues claro, oímos a Jinbei preguntarle, oye, ese príncipe, esa persona de la que nos estás hablando, bueno, gigante, del que nos estás hablando, no se llamará, se queda ahí, hay como un silencio dramático. Es que esta presentación me encanta, de verdad. Y el gigante sigue diciendo que sí, que es como él se lo cuenta, que ese príncipe maldito es conocido como la vergüenza de Elbaf y que es conocido como Loki. Y es que vemos, ya a mí no sé, me encantó en el manga, me gustó mucho, es que este arco tiene unos panelones de verdad impresionantes, porque claro, yo siempre lo llevo al manga, ¿vale? Pero es que quería verlo en el anime una vez más y vemos esa escena, cómo está Luffy plantado delante de Loki, que está encadenado, crucificado, como decía este gigante, y me encanta, de verdad, mira, se me pone la piel de gallina. Cómo nos lo presentan, cómo nos van enseñando poco a poco, por escenas al personaje, y sonriente, como con una actitud canallesca.
se percata de la presencia de Luffy, porque claro, tiene los ojos vendados, ¿vale? ¿Quién eres? Y Luffy también sonriendo, pues como es él, que él es Monkey D. Luffy y que se convertirá en el rey de los piratas. Es que es espectacular, es que este tipo de cosas, de presentaciones, son cosas que no me dejarán de gustar y no me aburrirán de One Piece. Loki le pregunta que cómo que el rey y Luffy le responde que así es, que dónde está, que quién es él, que qué es esto, y él le responde que cómo ha ido ahí sin saber dónde está yendo, que si hubiera sabido dónde estaba yendo, desde luego no hubiera ido, pero que bueno, que ya que está ahí le va a responder, que eso es Warland, una parte del país más poderoso de todos, donde las guerras de los ancestros marcaron una época, y vemos ahí otra vez el anime, puntazo, nos van enseñando partes de Elbaf, presentándonos al final ese árbol gigantesco, como que está dividido en varias secciones, con una espada atravesada, y nos presentan a Elbaf. Guapísimo. Aquí el anime se la vuelve a sacar frente al manga, la verdad. Me encanta. Y este continúa diciendo que él es el dios del sol, Loki. Y termina el capítulo. Este capítulo, lógicamente, es un capítulo de transición y presentación. La transición de que ya estamos en Elbaf, de que ya unos están y otros se están dirigiendo. Vemos ya pues nuevas información de nuevas recompensas, nos han dejado un mensaje en el periódico, vamos, es teoría, teoría de que nos han dejado un mensaje en el periódico, desde luego eso lo van a entender los Mugiwaras originales, porque si nos damos cuenta, que ahí es donde yo iba a entrar después de hablar del capítulo, claro, es que esa X, si os dais cuenta, solo la conocen los que precisamente no están en el barco. La única que lo podría conocer es Robin, pero ya hemos dicho que Robin no estaba, Robin no se marcó el brazo. Robin se presenta luego como polizón después del arco de Arabasta. Entonces, pues bueno, dato curioso que se nos queda ahí en medio del capítulo. Conocemos a nuevos integrantes, conocemos a otros integrantes de la tripulación de los nuevos piratas gigantes que juraron lealtad a Luffy, y cómo es considerado Loki en Elbaf, porque hasta ahora solo sabíamos que Loki era el príncipe de Elbaf, pero no sabíamos cómo estaba considerado, y desde luego no sabíamos que Hayruddin era otro príncipe de Elbaf. Entonces ya empezamos a tener historias sobre Elbaf, ya nos están empezando a poner al día. Lo del dios Sol, si os dais cuenta, aquí todo el mundo es dios Sol. O sea, hemos pasado de no tener ni idea quién era Nika, ni a oír hablar del dios Sol, a desde el pasado de Kuma, a todo dios Sol. Y en Elbaf, obsesión, como una obsesión por el dios Sol. También recordemos que los gigantes, por supuesto, admiran al dios del Sol, eso no lo quita, porque os acordáis que en el barco, cuando van a por ellos en Egghead, ya bailaban la danza, la misma danza que bailaba Kuma y los esclavos. O sea que bueno, ahí va a haber un lore importante. Lo he dicho, yo a este creo que le voy a dar un 9. Vamos a tirar para el 9. Si tú no me sigues en ese 9, pues le dejamos 8,5, yo lo dejo ahí, 8,5, 9, y os lo dejo un poco, tiro más la bola a vuestro campo, así que nada. Y bueno, yo aquí ya lo he dicho todo, hasta aquí llego con el resumen de este capítulo 1160 del anime de One Piece, el cual corresponde al 1130 del manga, ya sabéis, yo siempre os lo digo. Si queréis leer One Piece, animaros a partir de aquí, que no, yo creo que no os cuesta nada, y leer el manga nunca va a ser una pérdida de tiempo. Y por supuesto me veo en la obligación de recordaros de que si amáis One Piece y este magnífico mundo que nos está regalando Ichiro Oda, acompañadme. Esto no es un canal más, esto es una tribu. Os necesito. Suscribíos, activad las notificaciones y no os perdéis ni un solo golpe, porque juntos golpearemos mucho más fuerte.